En el presente trabajo intentaremos abordar desde múltiples perspectivas los procesos que decantaron en la violencia a lo largo del siglo XX en nuestro país, como así también los dispositivos y la legitimación utilizada por las agencias y los actores sociales en el país. Entendemos a la violencia represiva estatal como el conjunto de mecanismos y recursos desplegados por instituciones estatales dotadas de autoridad legítima o de facto dirigidos al control y a la sanción a través del empleo de la coerción. Estas amenazas están dirigidas en contra de aquellos individuos o grupos a cuales se los considera desafiantes de las relaciones de poder existentes. El objetivo de esta monografía es a modo reflexivo, repensar a la violencia estatal como un proceso de larga duración, con una perspectiva a largo plazo y de manera integral. Si bien los estudios sobre la violencia estatal en las distintas etapas de la construcción de la nación argentina y principalmente a lo largo del siglo XX suelen tener esquemas en periodos de corta duración o generalmente los dividen en periodos políticos entre democracias y dictadura, consideramos que a pesar de que estos procesos de violencia tienen contextos diferentes y suelen tener un escaso vínculo entre sí, podemos afirmar que en todos existen ciertas similitudes que se repiten a pesar de la complejidad de cada caso en particular. Por estas razones delimitamos el comienzo del siglo XX a partir de la sanción de la Ley de Residencia, implementada en el año 1902, y le damos el cierre en el año 2001, año de la última declaración de estado de sitio. La estructura del siguiente trabajo estará dividida de forma cronológica y de manera muy general, presentando algunos casos emblemáticos de la violencia represiva a lo largo del siglo XX, dentro de su contexto histórico, político y social, y mostrando las relaciones de poder imperante que determinan el accionar de las fuerzas represivas sobre aquellos actores sociales subalternos, como pueden ser inmigrantes, peones rurales, obreros, indígenas, estudiantes y civiles. Reflexionar sobre la genealogía de la violencia estatal y la represión en la República Argentina no se debería limitar solamente a pensar en el pasado reciente, es decir, en la última dictadura cívico-militar. Pensar en la represión es pensar en un periodo de largo plazo, con muchas características disímiles y cambiantes. Asimismo, afirmamos que la represión no desaparece a partir de 1983, sino que surgen otras particularidades en la forma de contener a estos grupos. La violencia ejercida por las fuerzas de coerción tampoco se debe limitar a la segunda mitad del siglo XX, en esa antinomia entre peronismo y antiperonismo, sino que debemos reflexionar en un proceso recurrente, una forma de funcionamiento que utiliza el Estado. Es también una forma de gestión del conflicto social y político. La manera en que el Estado enfrenta el conflicto social es con suma recurrencia a la vía represiva. Esto no significa que el Estado haya reprimido siempre de la misma manera, siempre con los mismos agentes o con los mismos instrumentos. Cuando reflexionamos en un proceso que antecede al golpe de 1955, debemos reflexionar en todo un ciclo histórico, en donde los sectores subalternos fueron radicalmente reprimidos. Estos actores sociales en un primer momento son identificados como inmigrantes, anarquistas y socialistas. Progresivamente los sectores estigmatizados que surgirán como amenaza al poder imperante serán los peones rurales, los proletarios urbanos, los estudiantes universitarios, los obreros peronistas, los marxistas y más tarde los foquistas subversivos. A comienzos del siglo XX, bajo un régimen oligárquico, el Estado responde a los sectores subalternos con leyes brutalmente represivas, como lo fue la Ley de Residencia, que habilitaba la expulsión de aquellos inmigrantes que se los consideraba revoltosos. Con la llegada del radicalismo al poder, el gobierno de Irigoyen tiende a una cierta integración de los sectores obreros. Sin embargo, cuando el conflicto estalla a niveles que el gobierno no puede contener, se desata una matanza como nunca antes vista. La cuestión indígena también es incómoda para el Estado, y aquí también planteamos la perspectiva de largo plazo, porque la represión y el aspecto étnico fueron determinantes para la construcción de ese otro. Nos referimos a este proceso ya que toda la historia contemporánea de la nación argentina se funda sobre una masacre original, la conquista del desierto y la conquista del Chaco.
Estos procesos represivos hacia los pueblos originarios llevados adelante por el ejército están en la base de la construcción del Estado moderno, una sucesión que va a habilitar el lugar, el reconocimiento y el poder a las Fuerzas Armadas para su reincorporación abocados a resolver los conflictos a lo largo de todo el siglo XX, como representantes de la civilización y el progreso. El Estado tiene un peso muy importante en la construcción de estas formas represivas. No obstante, la conformación de la violencia está acompañada de un consenso social por parte de los sectores dominantes. Es una vasta red que acompaña, que apoya y que multiplica estos discursos. No hay represión sin consenso social. Como conclusión, debemos destrabar el discurso de la dictadura como un hecho anómalo, único e irrepetible, para entonces avanzar en la verdad, trabajar más en profundidad sobre la historia como un todo integral y trabajar en profundidad sobre aquellos sucesos históricos, exigiendo a la sociedad y a los gobiernos una clara posición al respecto, intentando de múltiples maneras revertir los estigmas racistas y de violencia que porta el Estado.